Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a continuar con nuestro proyecto. Bueno, lo primero que debemos hacer es darle un commit. Recuerden, nuestro proyecto, botón derecho, git y luego commit. No lo voy a hacer, yo ya lo hice, entonces ya tengo mi commit. Si se fijan, hice unas modificaciones en frmautor, aquí en esta parte. Y entonces es lo único que tengo en cambios, pero recuerden, le dan commit, le ponen su texto que haga referencia a las modificaciones que tienen al momento. Importante que hagan commit. Lo que vamos a hacer en esto primero es limpiar nuestra ventana, nuestro dialog de autores del código. Entonces primero voy a quitar la conexión, voy a quitar el modelo y pues ya me pone errores. Voy a quitar esta conexión, ¿sí? También ya no lo necesito. Aquí es donde va a ir nuestro ADD del autor, pero no lo vamos a hacer directamente en el modelo, lo vamos a hacer a través del control. Vamos a hacer un cambio en nuestro conector. Aquí le vamos a poner un throws y le vamos a decir que es el lanzador de SQL exception. Lo que vamos a hacer es quitar este catch, así. Vamos a quitar este y vamos a quitar esta parte. Ahí está. Vamos a darle source format. Listo. ¿Qué fue lo que hicimos con este pequeño cambio? Que también lo vamos a hacer acá abajo. Le estamos diciendo que vamos a poner un lanzador de excepciones de SQL. Para vamos a trabajarlo desde fuera. Lo mismo vamos a hacer con le vamos a decir que sea un lanzador de excepciones SQL. Control V, quitamos el catch, quitamos el try y formateamos. Eso es lo primero que vamos a hacer en nuestro cambio de conector. Que nuestro conector sea un manejador de excepción de SQL, porque las excepciones las vamos a manejar en el control. Muy bien, vámonos a diseño, vamos a verificar que la caja de texto txt y de autor, ok, tx autor, es tabla 1, ok, tbl y va a ser autores y le vamos a dar ok. Estos tres elementos, las dos cajas de texto y la tabla, es lo que necesitamos manipular dentro del control. Vamos a crear el control y vamos a ir haciendo cambios. Nueva clase, Java Class, y le vamos a poner ctl de control autor. Ya tengo en controles el control del autor. Este control va a requerir, ok, no le puse mayúsculas, vamos a ponerle un refactor, rename, y le vamos a cambiar a C mayúscula, refactor. Listo. Este control va a requerir la ventana. Entonces lo que vamos a hacer es frm autor y vamos a agregar el constructor public ctl autor y vamos a pasarle this .frmautor es igual a frmautor. Lo tenemos como atributo, lo agregamos. Lo que estamos haciendo en este caso es la ventana la va a recibir el control y ahí vamos a trabajar toda la información. Entonces vamos a ir aquí al código y bueno, como ya no tenemos todo esto, nos marca amarillo, vamos a borrarlo. Después de los componentes vamos a poner el control. Bueno, hay que poner el atributo de control, ct, ayúdame, ct autor, c autor, y vamos a dejarlo así. Entonces es importante que sea después de los componentes porque si no, no ha creado los elementos. Vamos a decirle que c autor es igual a new ctl autor y recibe una ventana, es esta. El control del autor ya recibe la ventana, ya la puede manipular. Vamos a hacer algo aquí sencillo, vamos a hacer un public void add autor
Y lo que vamos a hacer es que imprima sout. Y fíjense bien, nada más para que vean cómo vamos a controlarlo, es frm autor.get. Nos falta un detalle. Vamos a hacerlo. Vamos a guardar. Vamos a agregar los getter. Botón derecho, insertar código, getter. De los elementos que vamos a trabajar, que es la tabla, el autor y el ID. Generar código. Tenemos la tabla de los autores, tenemos los autores y tenemos el ID. Ahora sí, ¿dónde nos quedamos en el control de autor? frm autor.get. Aquí está, txautor. Si lo dejo así va a marcar un error porque txautor es un objeto. Entonces tengo que decirle getText. Ya tenemos el método de autor. Lo único que imprimimos es la caja de texto. Nos vamos a ir ahora hacia la ventana. Y aquí donde teníamos el AD del autor, vamos a decirle c, tabulador c autor, punto add autor. Es el método. Ahorita algo sencillo para después agregarle lo de la base de datos. Entonces, listo, ejecutamos, editar, autor. En el ID no podemos escribir, pero aquí sí, hola, agregar, y vemos como en la parte de abajo ya aparece el hola. Muy bien, nada más para que veamos cómo funciona. Tenemos el control que recibe la ventana y a través de los getter vamos a trabajar. Aquí es donde vamos a hacer toda la chamba. Pero para eso vamos a modificar el modelo. Nos vamos al modelo o vamos a mover las conexiones. Vamos a decirle que esta conexión la vamos a quitar de aquí. Control X. ¿Sí? Control V. Y esa conexión va a ser igual a conector.getCon. Ahorita vamos a ir moviendo esta parte. Constructor ya no lo necesito, ya no recibe nada. Y luego vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle que sea un lanzador de SQL exception. X, control V. Y vamos a quitar este try. Vamos a formatear el código. Fíjense bien cómo estamos ahorrando cosas, pero ahorita las vamos a volver a poner. Tengo el AD de autor que maneja un error. Tengo mi conector, tengo la consulta y quiero cerrar con punto close. Lo guardamos. Y aquí dice que tengo que convertir esto. Le decimos que lo convierta en un try catch. Pero fíjense que no tiene catch. El catch va a ser esta parte precisamente, donde dice SQL exception. Ya modificamos nuestro modelo de autor. Listo. Ahora sí. Aquí hicimos algo sencillo para imprimir. ¿Sale? Y igual en el control vamos a generar dos validadores. ¿Bien? Vamos a validar. Vamos a poner private boolean validar y vamos a validar un string valor, coma, int min, coma, int max, entero int tam es igual a valor punto length. Vamos a poner un if y ahorita lo vamos a modificar nada más para que vean cómo funciona. If tam menor, mayor o igual a mínimo y tamaño menor o igual a máximo, le vamos a decir que regrese return true. Si no, return false. Fíjense, aquí me dice que esta sentencia es redundante. Ok, lo vamos a corregir para quitar esa redundancia. Lo que vamos a hacer es decirle return punto y coma. Si esta condición se cumple, va a ser una condición booleana, me regresa verdadero, si no me regresa falso. Listo. Vamos a copiar de nuevo control C, control V, pero ahora vamos a validar un entero. Podemos hacer lo mismo con flotantes, ya no necesitamos en lugar de tam, pues va a ser valor directamente.
Estamos sobre escribiendo el método validar. Vamos a validar precisamente esa caja de texto. En lugar de que me lo imprima, nombre es igual. Ok, me falta string. String nombre es igual a frm y nos traemos lo que hay en la caja de texto. Y vamos a validar. If validar nombre, y vamos a decirle que el valor mínimo sea 5 y el valor máximo sea 80. Si esto es un error, bueno, pues vamos a decirle que no cumple con el rango. Y aquí es donde vamos a poner un JOptionPane punto show message dialog. Y ahora, ¿quién es la ventana? El FRM autor, vean que ya lo pone aquí. ¿Y cuál es el mensaje? Nombre. No, aquí le vamos a poner que el mensaje es el nombre no cumple con las restricciones. Pero aquí, bueno, pues ya que se salga, vamos a dar un return. Si no cumple, salte de la de autor, ya no hagas nada. Ahora, si cumple la condición, mostramos el mensaje, pero yo quiero que no la cumpla, entonces lo que vamos a hacer es negarlo. Si no cumple la condición, muestra el mensaje que no cumple y salte. Vamos a ejecutar, editar autor, no tiene nada, le damos a agregar. El nombre no cumple con las restricciones. Ok, le damos una letra, no cumple con las restricciones. Ok, vamos a escribir algo grande, espero que ya no cumple con las condiciones. Y si escribimos hola, ok, dijimos 5 holas, listo, ya no me marca error. Vamos a cerrar. Ahora, si no se salió del método porque cumplió la condición, pues vamos a agregarlo a la base de datos. Es donde nos vamos ahora sí a ir al modelo. Y entonces aquí es donde vamos a decirle que el modelo autor, mautor. Entonces aquí vamos a poner mautor es igual a new md autor. Quitamos el constructor, ya no requiere nada que pase como argumento. Aquí vamos a hacer un mautor punto add de autor que recibe un nombre. Y ahora fíjense que me marca un error, me dice que no he capturado la sentencia SQL. Vamos a ponerle un try. Y aquí vamos a poner el catch. SQL exception SE. Y ahora sí, fíjense, bueno, vamos a darle source format. Quien me cacha cualquier excepción de los anteriores es el add de autor. Primero valido y después de validar mando llamar al método que tiene los lanzadores y aquí es donde yo puedo poner control C, control V. Ese es el padre y aquí vamos a poner error al insertar y le vamos a poner un más SE. Vamos a guardar, listo. Entonces ya estamos teniendo la ventana, el modelo y el control, el que me va a validar. Y vamos a ejecutar. Vamos a nuestra base de datos. Voy a aprovechar para borrarlo. Operaciones. Y aquí en operaciones vamos a decirle vaciar la tabla. Autor ya no tiene nada. Vámonos a nuestro código y ejecutar. Editar autor. Agregar. No cumple. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner nada más Andrés. Agregar. Si nos vamos a la base de datos, recargamos y ya tenemos a Andrés. Vamos a aprovechar para decirle que cuando terminó, si no hubo ningún error, entonces nos mande un mensaje de que se insertó correctamente. Ese no se conoce y vamos a ponerle aquí insertado exitosamente y vamos a limpiar control C, control V, set text que no tenga nada. Vamos a guardar, vamos a ejecutar
editar autor, agregar, no cumple, otro Andrés, agregar, insertado exitosamente, aceptar y se limpió la caja de texto. Hasta aquí vamos a dejar este video. Para el que sigue vamos a agregar la información aquí abajo y va a ser parte de nuestro modelo también. Nos vemos en el que sigue.